La naturaleza puede ser tan fascinante como aterradora. En cada rincón del mundo hay historias de manadas de animales que, unidas por su instinto de supervivencia, se han convertido en un verdadero terror para los humanos. No hablamos de ataques aislados ni de simples encuentros desafortunados. Hablamos de grupos de depredadores que han actuado con una precisión letal, dejando un rastro de muerte y miedo. En este video te llevaremos a un viaje oscuro y perturbador, explorando las 10 manadas asesinas más letales de la historia. Desde pequeñas criaturas que han causado estragos inesperados, hasta depredadores organizados y despiadados. Repasaremos cada caso, avanzando progresivamente desde los menos hasta los más aterradores. Prepárate para descubrir historias reales donde la coordinación, la ferocidad y el hambre transformaron a estas manadas en máquinas implacables de muerte. Y al llegar al puesto número 1, enfrentaremos un caso tan estremecedor que redefinirá lo que crees saber sobre la capacidad de los animales para dominar y destruir. Si crees que los humanos siempre tienen el control, después de este video, tal vez lo pienses 2 veces. Esto es Top 10 manadas asesinas más letales de la historia. Número 10. Empezamos esta lista con un caso que a simple vista podría parecer inofensivo, pero no te dejes engañar. En el puesto número 10 nos encontramos con un grupo de atacantes inesperados, monos. Sí, esas criaturas que solemos asociar con juegos y travesuras, en este caso se convirtieron en un verdadero terror. La escena tiene lugar en Mohanpur, India, una tranquila aldea que nunca imaginó que sus habitantes serían atacados por una manada de monos macacos rhesus. Estos animales, empujados por la competencia por alimentos y la pérdida de su hábitat, desarrollaron un comportamiento agresivo que cobró la vida de 2 personas en un mismo día. Primero, un anciano fue emboscado mientras recolectaba leña. Los monos lo rodearon, lo atacaron con mordidas y golpes hasta dejarlo sin vida. Horas después, una segunda víctima, un niño pequeño, fue arrastrado por la misma manada y murió a causa de las heridas. En ambos casos, los monos actuaron de manera sorprendentemente organizada, dejando a los aldeanos aterrorizados. Aunque este ataque tuvo menos víctimas que otros casos en nuestra lista, lo que lo hace aterrador es la idea de que un grupo de animales aparentemente inofensivos pueda convertirse en una amenaza mortal, especialmente cuando sus instintos se desatan. Sin embargo, este es solo el comienzo. El siguiente puesto de nuestra lista nos lleva a un escenario completamente diferente, un lugar rodeado de playas paradisíacas y paisajes de ensueño. Pero bajo esa belleza natural se esconde un peligro latente, una amenaza que acecha entre las sombras y que ha convertido este destino idílico en el escenario de una tragedia inolvidable. Prepárate para descubrir una historia que no podrás sacar de tu mente. Número 9. Imagina un lugar donde el canto de las aves se mezcla con el sonido de las olas. Un sitio que parece un paraíso alejado de todo peligro. Pero, en un momento de descuido, el paraíso se transforma en un infierno. En este lugar, una manada silenciosa y paciente observa desde la distancia. Cuando deciden atacar, lo hacen con una rapidez y coordinación que no deja margen para escapar. En el puesto número 9, exploramos los oscuros acontecimientos ocurridos en la isla Fraser, Australia. Un sitio conocido por su belleza y por sus peligros inesperados. La isla Fraser es famosa por ser uno de los destinos turísticos más impresionantes de Australia, pero también por ser el lugar de una población de dingos salvajes, una especie de perros nativos. Aunque los dingos suelen evitar el contacto con los humanos, en este caso una manada de ellos dejó una marca sangrienta en la historia de la isla. Fue en abril de 2001 cuando ocurrió uno de los ataques más impactantes. Un niño de 9 años llamado Clinton Gage estaba caminando con su hermano menor cerca de una zona de camping. Lo que comenzó como una tarde tranquila pronto se convirtió en una tragedia. Una manada de dingos apareció de la nada y rodeó a los 2 niños. Clinton, sin posibilidad de escapar, fue atacado brutalmente. Aunque su hermano logró huir, Clinton sufrió heridas fatales antes de que alguien pudiera ayudarlo. Lo que hace este caso tan aterrador es la forma en que los dingos actuaron. Organizados, implacables y sin mostrar el menor temor hacia los humanos. Las autoridades locales describieron el ataque como uno de los peores incidentes registrados en la historia de la isla. Tras este evento,
Se implementaron estrictas medidas de control para evitar futuros ataques, incluyendo restricciones para los turistas y programas de gestión de la población de dingos. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Pueden realmente controlarse estos depredadores cuando han perdido el miedo hacia nosotros? Este puesto nos recuerda que incluso en los lugares más idílicos, el peligro puede estar al acecho. Pero si crees que esto es aterrador, espera a conocer el puesto número 8. Aquí nos trasladamos a un lugar donde los responsables del ataque no solo se volvieron mortales, sino que también reflejan un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta vez, los depredadores no nacieron salvajes, pero la necesidad, la desesperación y el abandono los convirtieron en una amenaza mortal. Número 8. Nos encontramos en Maharashtra, India, una región donde la convivencia entre humanos y perros callejeros siempre ha sido tensa. En 2017, esta relación alcanzó un punto crítico cuando una manada de perros salvajes callejeros comenzó a atacar a los habitantes de pequeñas aldeas cercanas. Durante semanas, la manada sembró el terror. Los ataques, aparentemente al azar, cobraron la vida de al menos 12 personas. La mayoría de las víctimas eran niños pequeños, que fueron arrastrados y atacados por los perros mientras jugaban cerca de sus casas. Los aldeanos intentaron ahuyentarlos, pero los perros actuaban en grupo, mostrando un comportamiento alarmantemente organizado. La falta de alimentos en la región había llevado a los perros a buscar nuevas presas y lamentablemente los humanos se convirtieron en su objetivo. Uno de los incidentes más impactantes fue el ataque a un niño de apenas 6 años. Según testigos, los perros rodearon al niño, mordiendo y desgarrando hasta que los vecinos llegaron demasiado tarde para salvarlo. Los aldeanos describieron los ataques como una emboscada, lo que aumentó el nivel de miedo en la comunidad. Tras estos eventos, las autoridades locales comenzaron una campaña masiva para controlar la población de perros callejeros en la región. Se implementaron programas de esterilización y reubicación, pero para los habitantes de Maharashtra, el trauma dejó una cicatriz imborrable. Este caso no solo es aterrador por el número de víctimas, sino por el hecho de que los atacantes eran animales comunes, domesticados en algún momento, pero que, abandonados y desesperados, se convirtieron en una fuerza letal. Sin embargo, la lista no termina aquí. Si creías que este caso era estremecedor, lo que sigue en el puesto número 7 combina coordinación, estrategia y una ferocidad sin igual. Número 7. El Parque Nacional Kruger es un lugar icónico de Sudáfrica, hogar de algunos de los depredadores más temibles del continente. Entre ellos se encuentran los perros salvajes africanos, Lycaon pictus, animales que, aunque hermosos y carismáticos, son máquinas de caza perfectamente diseñadas. Conocidos por sus complejas jerarquías sociales y su capacidad para cazar en equipo, estos depredadores son famosos por su precisión letal. En uno de los casos más impactantes registrados en el parque, un hombre que trabajaba como guía turístico fue atacado por una manada mientras intentaba caminar de regreso a un campamento después de un desperfecto en su vehículo. Según testigos, los perros aparecieron de manera inesperada, rodeándolo antes de que pudiera reaccionar. Lo que siguió fue un ataque coordinado y brutal. Los animales, actuando con una precisión que parecía casi táctica, atacaron al hombre desde diferentes ángulos, inmovilizándolo rápidamente. A pesar de los esfuerzos de otros guías para espantarlos, el ataque fue letal. Lo que hace este caso aún más aterrador, a pesar de haber causado una sola muerte, es la naturaleza del ataque. Los perros salvajes africanos no actuaron por desesperación o falta de alimento, como en casos anteriores, sino siguiendo su instinto natural de caza. Su capacidad para trabajar en equipo, rodear a su presa y atacar de manera estratégica demuestra un nivel de organización que pocos depredadores pueden igualar. Esto añade una dimensión de terror estratégico. El ataque no fue impulsivo, sino calculado y preciso. Además, el entorno donde ocurrió aumenta el impacto. El Parque Nacional Kruger, vasto y salvaje, no ofrece refugio ni posibilidad de escape. La víctima estaba completamente indefensa en un lugar donde la naturaleza reina sin restricciones. Este aislamiento y la imposibilidad de encontrar ayuda intensifican el horror del ataque. Por si fuera poco, los perros salvajes africanos son conocidos por ser uno de los cazadores más eficientes del mundo, con tasas de éxito superiores al 80% en sus cacerías.
Una vez que deciden atacar, es casi seguro que lograrán abatir a su presa. Este nivel de efectividad genera un miedo visceral, porque su precisión y coordinación los convierten en una amenaza implacable. El caso de los perros salvajes africanos en el Parque Nacional Kruger nos mostró una cacería precisa y despiadada, pero no es lo peor que veremos hoy. Conforme subimos en esta lista, los ataques se vuelven más brutales, más calculados y con un número de víctimas que multiplica el horror. Número 6. Era 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y la región de Kirov en Rusia estaba sumida en el caos. Mientras los humanos luchaban entre sí, otra batalla se estaba librando en los bosques congelados. Los lobos, privados de sus presas naturales por los duros inviernos y la actividad humana, comenzaron a buscar nuevos objetivos, y los encontraron en los pequeños pueblos y aldeas de la región. Se reportaron al menos 22 muertes atribuidas a una manada de lobos que, hambrientos y desesperados, atacaron a los habitantes de manera organizada. Estos no eran simples encuentros accidentales. Los lobos acechaban, rodeaban a sus víctimas y atacaban con una ferocidad que pocos habían visto antes. Sus principales objetivos eran los más vulnerables: mujeres, ancianos y niños que trabajaban o caminaban cerca de los bosques. Uno de los relatos más impactantes habla de una madre que, mientras intentaba proteger a su hijo, fue emboscada por los lobos. Aunque los vecinos acudieron a ayudarla, los lobos no retrocedieron fácilmente, lo que refleja su audacia y determinación. Los testigos describieron la escena como un espectáculo aterrador, con la nieve manchada de rojo y los lobos mostrando un nivel de coordinación que parecía casi sobrenatural. Este caso nos recuerda que, en condiciones extremas, incluso los depredadores más temidos pueden volverse aún más peligrosos. Pero si crees que esto es el límite, el puesto número 5 lleva el horror a una escala completamente nueva. Esta vez no hablamos de un bosque helado ni de inviernos implacables, sino de un lugar donde la amenaza acechaba en las sombras, siempre esperando el momento perfecto para atacar. Número 5. Harar, una ciudad antigua de Etiopía, es conocida por su relación con las hienas manchadas. Durante generaciones, las hienas fueron toleradas por los habitantes, quienes creían que alimentarlas las mantenía alejadas en los hogares y protegía a la comunidad de ataques. Pero en 2005 esa frágil coexistencia se rompió de manera brutal. En un periodo de pocas semanas, una manada de hienas comenzó a atacar las aldeas cercanas a Harar, dejando un saldo de al menos 12 personas muertas. Los ataques ocurrían principalmente de noche, cuando las hienas aprovechaban la oscuridad para acercarse silenciosamente a sus víctimas. Las descripciones de los testigos son escalofriantes. Las hienas arrastraban a personas dormidas fuera de sus hogares, especialmente a los más vulnerables, como ancianos y niños, y las devoraban sin piedad. Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando una familia entera despertó con el ruido de los ladridos y gritos, solo para descubrir que una de las hienas había logrado entrar en su vivienda. A pesar de sus intentos por defenderse, las hienas actuaban en grupo, lo que hacía casi imposible repelerlas. Este ataque, como muchos otros, dejó a la comunidad aterrorizada y en constante estado de alerta. Este puesto se ubica más alto que el anterior porque las víctimas no fueron solo números en un registro, sino parte de una comunidad que vivió bajo el constante acecho de depredadores que transformaron las noches en pesadillas interminables. Número 4. El invierno negro, ocurrido en Rusia a principios del siglo XX, fue uno de los periodos más crudos jamás registrados. El frío extremo devastó los cultivos, dejando tanto a humanos como animales al borde de la inanición. Fue en este contexto que una manada de lobos hambrientos comenzó a aterrorizar pueblos enteros, dejando a su paso un rastro de muerte y desesperación. Se estima que más de 100 personas perdieron la vida durante este periodo, víctimas de ataques organizados por una manada que operaba con una eficiencia casi militar. Los lobos, impulsados por la falta de presas naturales, no dudaron en acercarse a los asentamientos humanos, atacando tanto a viajeros solitarios como a familias enteras que intentaban protegerse. Una de las historias más impactantes ocurrió en una aldea remota, donde un grupo de lobos rodeó una pequeña casa. Durante horas, los animales intentaron forzar su entrada mientras los habitantes, armados con herramientas rudimentarias, luchaban desesperadamente por mantenerlos a raya.
Finalmente, los lobos lograron entrar, dejando una escena de terror que aún se recuerda en la región. El caso de los lobos del invierno negro nos mostró cómo la desesperación y el hambre pueden transformar a los depredadores en máquinas implacables de caza. Pero, conforme nos acercamos a los primeros puestos, los ataques se vuelven aún más brutales y las historias mucho más aterradoras. En el puesto número 3, nos trasladamos a una región donde los gritos de las víctimas se convirtieron en el eco de noches interminables de terror. Aquí, los depredadores no solo cazaban, sino que tomaron el control de un territorio, dejando a una comunidad entera bajo su sombra letal. Número 3. Este puesto nos lleva al caso de una manada cuyo instinto depredador transformó a un pueblo en una zona de cacería nocturna. El ataque tuvo lugar en Malawi, África, en 1962, durante una época de sequía severa que dejó a la fauna local sin alimentos naturales. En medio de este escenario, una manada de hienas manchadas comenzó a cazar en las aldeas cercanas. Estos depredadores, conocidos por su fuerza, coordinación y ferocidad, rápidamente se convirtieron en una pesadilla para los habitantes. En un periodo de semanas, al menos 19 personas fueron asesinadas por las hienas. Las víctimas eran atacadas mientras dormían, arrastradas en sus hogares en la oscuridad de la noche y devoradas antes de que alguien pudiera ayudarlas. Los testigos describieron escenas escalofriantes, gritos desgarradores que rompían el silencio nocturno y el sonido de los animales disputándose a sus presas. Este caso resulta aún más aterrador que el de los lobos del invierno negro, porque las hienas no solo acechaban desde las sombras, sino que invadían directamente los hogares, rompiendo la delgada línea entre el exterior y la seguridad del interior. Mientras que los lobos atacaban en terrenos aislados y naturales, las hienas atacaron en zonas habitadas, donde las personas se sentían más protegidas. El impacto psicológico fue devastador, porque ningún lugar parecía seguro, y la constante audacia de los depredadores eliminaba cualquier posibilidad de resistencia efectiva. Con 19 víctimas humanas en un corto periodo, estas hienas demostraron que no solo eran oportunistas, sino también implacables cuando las condiciones lo exigían. Las hienas de Malawi no solo cazaron, transformaron una región entera en su territorio de caza y convirtieron la noche en un símbolo de terror. Pero la siguiente posición en nuestra lista no solo se trata de un ataque, sino de una leyenda que ha sobrevivido al paso del tiempo. En el puesto número 2, nos trasladamos a una época en la que el terror no solo era físico, sino también psicológico. Aquí, los depredadores dejaron algo más que víctimas, dejaron un mito que todavía resuena en la historia. Número 2. En el siglo XVIII, en la región de Gévaudan, Francia, una serie de ataques devastadores aterrorizó a los habitantes. Las víctimas eran brutalmente asesinadas y las descripciones de los testigos hablaban de un depredador fuera de lo común. Una criatura gigantesca, con una fuerza descomunal y un comportamiento que desafiaba toda lógica. Este ser, conocido como la Bestia de Gévaudan, rápidamente se convirtió en el centro de uno de los misterios más grandes de la historia. Aunque durante años se atribuyó la responsabilidad de los ataques a una sola criatura, muchos expertos modernos creen que una manada de lobos gigantes pudo haber estado detrás de las matanzas. En un periodo de 3 años, entre 1764 y 1767, se registraron más de 100 muertes atribuidas a la bestia y su posible manada. Las víctimas eran principalmente mujeres y niños, a quienes los depredadores atacaban con una brutalidad que dejó a los habitantes aterrorizados. Lo que hace este caso tan aterrador no es solo el número de víctimas, sino la forma en que los depredadores actuaron. Los ataques eran precisos, a menudo llevados a cabo en plena luz del día, desafiando cualquier intento de control o resistencia por parte de los aldeanos. Los lobos parecían trabajar con un nivel de organización que los hacía casi imposibles de detener. Además, el impacto psicológico fue inmenso. Los rumores sobre la naturaleza sobrenatural de la bestia se esparcieron rápidamente, alimentando el miedo y sumiendo a la región en una histeria colectiva. Este caso ocupa un puesto más alto que el de las hienas de Malawi, porque no solo dejó un número significativamente mayor de víctimas, sino que también tuvo un impacto cultural profundo. Mientras que las hienas atacaban por necesidad, los lobos o la bestia de Gévaudan sembraron el terror de una forma que trascendió generaciones.
La idea de un depredador invencible que acechaba sin descanso creó un mito que sigue fascinando a historiadores y criptozoólogos hasta el día de hoy. Hasta ahora, hemos recorrido ataques aterradores que mezclan ferocidad y tragedia, desde los monos de Mohampur y los dingos de la isla Fraser hasta los perros callejeros de Maharashtra y los precisos cazadores del Parque Nacional Kruger. Los lobos de Kirov y el invierno negro mostraron la brutalidad del hambre, mientras que las hienas de Harar y Malawi desafiaron la seguridad humana. La bestia de Gevaudan, una mezcla de terror y mito, dejó más de 100 muertos. Ahora llegamos al puesto número 1, un caso que desafía la lógica y marcó una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Número 1. El puesto número 1 nos lleva al Océano Pacífico en el año 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial. Ese no fue un ataque en tierra firme, sino una cacería que se desarrolló en uno de los entornos más aterradores imaginables, el vasto e inexplorado mar. La tragedia comenzó cuando el USS Indianapolis, un crucero pesado de la Marina de los Estados Unidos, fue torpedeado por un submarino japonés. La explosión fue devastadora, pero para muchos sobrevivientes el verdadero horror apenas comenzaba. De los 1.195 tripulantes a bordo, alrededor de 900 lograron escapar con vida del hundimiento inicial. Sin embargo, estaban a la deriva en el agua, rodeados por kilómetros de océano, sin alimentos ni refugio. Y entonces llegaron ellos, los tiburones. Se cree que fueron principalmente tiburones blancos oceánicos y tiburones tigre los responsables de lo que ocurrió después. Durante días, estos depredadores rodearon y atacaron a los hombres que flotaban en el agua. Los tiburones actuaron como una fuerza implacable, acechando a las víctimas, atacando en grupo y devorando a los hombres uno por uno. Los sobrevivientes recordaron el terror de ver a sus compañeros desaparecer bajo las olas, arrastrados en un instante por mandíbulas invisibles. Para muchos, el mar se convirtió en un escenario de desesperación absoluta, donde la oscuridad de la noche solo aumentaba el horror. De los 900 hombres que inicialmente sobrevivieron al hundimiento, solo 316 fueron rescatados con vida. Las causas de las muertes incluyeron deshidratación, exposición al sol y heridas, pero un número significativo, se estima que más de 150 personas murieron a manos de los tiburones. Este caso ocupa el puesto más alto porque combina todos los elementos del terror: la falta de control, el aislamiento absoluto, el ataque de una manada organizada y el entorno más hostil imaginable. No hay refugio en el océano, y los tiburones, depredadores perfectos, aprovecharon cada oportunidad para convertir el mar en un verdadero infierno.